¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentos de Vida. Hola Dami, ¿cómo va? Gracias por la invitación, un honor. Bueno, acá estamos. Bien, gracias a vos por recibirme en tu espacio, que ya se ve, es hermoso todo el jardín, así que Ujú. muy pacífico todo por acá. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, Gus, ¿cuál es tu momento, cuáles son tus momentos de vida, no sé, más importantes, los que quieras compartir? ¿Cuál es tu historia? Bueno, a ver, cuando vos me planteaste esta idea de hacer estas entrevistas y el eje, cuando me planteaste que el eje era hacer entrevistas que tienen relacionadas a momentos de vida, obviamente supongo que a la mayoría de las personas que entrevistás se pueden cuestionar a qué se refiere el momentos de vida, porque, digamos, cuando uno habla de tiempo, del tiempo, el momento refiere al tiempo. Entonces, un momento puede ser algo muy abarcativo, algo que dispare un futuro, una vida que proyecte después, o un momento particular que le haya parecido significativo. Eh, entonces, desde ese lugar es donde más o menos yo te voy a contar lo que yo creo que puede ser interesante para que alguien lo escuche de repente, ¿no? De lo que a uno, yo tengo 48 años y en un tiempo largo te van pasando un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, te, lo, te voy a contar ciertas cosas desde ese lugar, desde esa idea, ¿no? Ok, ok. Eh, eh, yo, en general, la vida de uno se estructura a partir de lo que hace, ¿no? Hay una frase que dice, uno es lo que hace, más o menos, relacionado al trabajo, lamentablemente, ¿no? Porque, digo lamentablemente porque uno tiene que sobrevivir, entonces uno, como, a ver, lo que se llama uno es un homo faber, ¿no? ¿Qué es eso? Homo faber, el hombre en general es homo faber y homo ludens. Homo faber porque tiene que trabajar para vivir y homo ludens porque esencialmente, ontogénicamente, es una persona, digamos, es lúdico, necesita jugar, necesita su parte lúdica. El mundo está tan hecho concha, tan distorsionado, que lo que tenemos como para jugar, para dedicar ese tiempo de ocio, está bastante destruido. Entonces tenemos que trabajar mucho tiempo y nos queda muy poco tiempo para disfrutar. Lamentablemente la dinámica social está instalada de esa manera. Es un planteo que en algún momento habría que hacérselo como para no estar tan aniquilado, ¿no? Entonces, eh, por eso yo lo que te decía era de encarar de repente el relato desde lo que uno hace, ¿no? Claro, sí, Que es lo que le ocupa, porque es lo que le ocupa la mayor parte del día. Eh, yo, por ejemplo, yo soy profesor de educación física, ¿no? sí. Entonces, trabajo más que nada con eso. Si bien hago otras cosas como forma de vida, trabajo más que nada como profe de educación física. Ahora, lo que es interesante de repente en general, en muchas vidas, no porque la mía sea interesante, yo estoy acá exponiendo lo que me sucede a mí, o lo que me ha sucedido a mí, o cómo se me disparó a mí la vida, que ese disparo, esa forma de que se te explaye, puede surgir a partir de un momento. Total. Y eso Sí. es lo que a veces es interesante, eh, en cómo explota, cómo surge y a partir de qué, y cuán relacionado está con el azar y con la interacción con el otro, ¿no? Porque entonces acá es como que comienzo el relato como de esto que te estoy diciendo. Yo, en un determinado momento de mi vida, mi papá era médico, yo, como mucha gente le pasa, pensé que iba a seguir el mismo caminito, a veces la gente, viste, sigue el mismo caminito de la familia, y yo pensé que iba a estudiar medicina. Empecé estudiando medicina, dejé de estudiar medicina pues no me gustaba, y eh, arranqué a estudiar administración de empresas porque tenía que suplantar de alguna manera ese legado que era estudiar medicina y no podía de estudiar medicina ir a convertirme en jugador de fútbol, que hubiese sido lo que me hubiese gustado hacer. Entonces, lo que me sucedió es que empecé a estudiar algo que tampoco me agradaba mucho, que era administración de empresas, entonces tuve un recorrido ahí en esas carreras y de repente surgió la posibilidad como hobby de hacer educación física, ¿no?
Eh, ¿Qué edad tenía vos ahí, Gus? yo ahí ya tenía 25 años, ya tenía una edad más avanzada de repente de lo parametralmente, por llamarlo de alguna manera, correcto, que es terminar el colegio a los 18 y a los 18 arrancar la carrera. Uno cree que le va a suceder eso, pero en el medio se equivoca, intenta y se equivoca, intenta, y después te das cuenta que en toda la vida te equivocas, intentás todo el tiempo. Claro. Pero en esta etapa, en donde vos tenés que elegir una carrera que es para lo que vas a hacer toda tu vida, bueno, tenés algunas chances. A mí me pasó eso, ¿no? Que empecé medicina, tuve que dejar, empecé administración de empresas, tampoco me gustaba mucho, hice un poquito más, pero tampoco me gustaba, y arranqué esto como hobby, educación física, ¿no? Lo que ya te marca lo que te contaba, más o menos va por el lado de lo que te decía al principio, que fíjate que yo mismo arranco educación física, que es una carrera, de repente, una carrera por ahí terciaria, si no haces la licenciatura, pero que está vista como algo más con otra connotación, una connotación diferente a alguien que estudia ingeniería de repente o medicina y demás. ¿Por qué? Porque es algo que está más asociado, si bien hay una cuestión con el deporte y demás, los deportes no dejan de ser juegos reglados, ¿no? Entonces es algo que estaba mucho más asociado a que alguien te pueda decir, pero eso es una carrera, eso se estudia. Todos sabemos que uno estudia educación física, pero bueno, pues tiene todo un componente docente y demás, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que arranqué a estudiar educación física como hobby, sin pensar que es a lo que me iba a dedicar toda mi vida y a lo que iba a hacer toda mi vida y que me iba a marcar el camino y después dispararme para conocer gente o para estructurar la vida como uno la tiene estructurada, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esto, yo empiezo a estudiar educación física como hobby, pero después me voy dando cuenta que deja de ser un hobby y empieza a ocupar un rol central, que algo que vos por ahí no creías, y empiezo a ocupar ese rol central porque empezás a agarrar algún que otro trabajo de eso, y una cosa te va llevando a la otra, y sin querer de repente te vas encontrando en una situación en donde tu vida cambió de repente. Ahora, acá podemos encontrar un momento que es el momento, como digamos, si nos vamos a referir a momentos, que por ahí es el eje de las charlas, momentos de vida, acá hay un momento en el que uno toma una decisión de repente, ¿no? Que es un paso. Hay una frase que dice que el primer paso no te lleva a ningún lado, pero te saca de donde estás. Wow, muy buena. Entonces, el primer paso de repente fue en mi caso decidir, sea como hobby o como sea, ir a estudiar educación física, ¿no? Entonces, paralelamente... A los 25. O sea, a los 25 años y yo trabajando 9 horas en una empresa... ¿A qué hacías en esa empresa? Yo trabajaba en ventas en una empresa, o sea, nada que ver. Trabajaba de 9 a 18 en una empresa, vendiendo cosméticos, una cosa nada que ver. Y era bastante sacrificado después como a la mayoría de la gente le pasa, que trabaja de 9 a 18 y después tiene que ir a la facultad hasta las 11 de la noche todos los días. Claro, educación física es una carrera que tiene bastante carga horaria, vas todos los días, 5 horas de repente, entonces yo salía a las 18 de la empresa y hasta las 11 de la noche estaba en el profesorado, ¿no? Más allá de que tiene una carga que también es rara, porque vos a la facultad en general en todas las carreras vas, te sentás en un banco, escuchás, si no tenés ganas de escuchar, escucharás menos. En cambio, en educación física, por ahí un día tenés que ir y correr una carrera, tirarte una pileta o jugar un partido de algo, ¿no? Entonces tiene esa particularidad. Claro. Pero bueno, tiene su encanto también. El punto clave es que como momento es primero tomar esa decisión, ¿no? Pero acá hay un punto de inflexión durante la carrera que me parece interesante comentarlo. ¿Por qué me parece interesante? Porque es algo que le puede pasar a otro en algún momento de su vida, ¿no? En otro aspecto completamente distinto, pero como fondo de repente similar, en donde juega el azar, en donde juega el momento presente, el estar presente, ese concepto que es tan difícil de definir, el presente, el tiempo. El concepto del tiempo ya de por sí es un concepto muy difícil de definir, ¿no? Un concepto tratado en la filosofía constantemente y muy difícil de definir, porque ¿qué es el tiempo, ¿no? Pero, ¿y qué es el presente para vos? No, el presente es justamente es una constante, ¿no? Uno está indefectiblemente
depositado en un presente constante, ¿no? Porque lo que hicimos hace 15 minutos ya pasó y lo que va a pasar en 20 minutos todavía no pasó. Entonces, ¿a dónde se ubica el presente ahí? ¿Viste? Ahí hay que ir a recurrir a Aristóteles para entenderlo bien. Tampoco lo entenderíamos, ¿no? O costaría entenderlo. La cuestión es que uno todo el tiempo tiene que, yo por lo menos en los equipos de fútbol que dirijo, uno interactúa con gente cuando estás en esta carrera, en esta profesión. Yo dirijo equipos de fútbol, más que nada me dedico al fútbol. Entonces, siempre digo que tenés que tener un respeto por el momento presente, sobre todo de repente cuando juegas un partido de fútbol no puedes estar pensando que el partido de la fecha que viene es más importante porque jugás contra el puntero y hoy estás jugando contra el que va 14º. Te debes a un presente, tenés que hacer lo que va a pasar en ese momento, en ese día. Pero hay una cuestión con el tiempo, en los momentos, que te pueden disparar para un lado o para otro en la vida, creo yo. A mí lo que me pasó, más allá de esa decisión, que por ahí es algo que parte más de uno, yo tomé la decisión de repente, en un momento de mi vida medio de crisis, en donde había empezado una carrera, la frustración de dejar esa carrera, empezar otra que tampoco te gusta y empezás a entrar en un camino que es bastante común que le pase a la gente de frustración porque tenés que elegir. Vos cuando vas al colegio haces un caminito que ya lo tenés estructurado, vas al colegio, te puede gustar más o menos, pero vas al colegio. A lo sumo lo que puedes cambiar es de colegio, pero al colegio vas y tenés que terminar ahí. Claro. Cuando pasás a la otra etapa de tu vida en donde vos estás eligiendo algo que te va a marcar lo que vas a hacer en tu vida, ya ahí puede haber caminos muy distintos. Vos puedes empezar estudiando algo y después terminar estudiando algo completamente distinto, más o menos lo que me pasó a mí. Entonces, durante la carrera, donde te empiezan a surgir ciertas dudas, yo, como te decía, empecé a los 25 años a estudiar educación física, con todos compañeros que por ahí tenían 18, en otro contexto. A mí me pasó esto, que pudo haber sido un punto de inflexión en donde no dependió tanto de mí, sino de un otro que por suerte se apareció para mí en ese momento. Y yo en un determinado momento de la carrera, hay la materia que es muy común, que es natación, que está en casi todos los años la tenés la materia. Y a mí me costaba, una parte de natación me costaba, por ejemplo, uno de los estilos, tenía que ir a practicar, no tenía ganas, era una cosa bastante incordiosa para mí. ¿Qué estilo, te acordás? Mariposa. Mariposa, te iba a decir. Me resultaba imposible aprender a nadar mariposa. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Entonces, lo que me sucedió, yo a nivel de las materias en donde yo tenía que tener que tiene un contenido por ahí más intelectual o de una carga más teórica, yo no tenía ningún problema porque venía de estudiar medicina, de estudiar administración de empresas, en donde ya tenés un ritmo, en donde no tenés una carga tan complicada en educación física. Pero acá se ponía en juego otra cosa, pues se ponía en juego el físico, el cuerpo. Entonces yo me acuerdo que en segundo año de la carrera tenía, no me acuerdo qué otra, gimnasia deportiva, lo que se llama gimnasia artística, que me parecía algo imposible. Un tipo de 25 años, yo mido 1,82 m, peso 90 kilos, colgarme de una anilla, hacer un rondo vertical, era algo imposible. Entonces van apareciendo ahí en la carrera cosas que son limitantes, que son de otras características a un limitante en una carrera en donde vos en última instancia tenés que leer más tiempo. Hay algo acá que se pone en juego que ya depende menos de vos. También vos podés entrenar para eso, pero si a veces no te sale y eso te puede llevar a dimitir, a decir, esto no es para mí, no lo hago. Claro. Yo tuve la suerte de que en ese momento tenía que rendir natación y era determinante porque tenía esa materia, gimnasia y alguna más, y si perdía con las tres, por ahí tomaba la decisión de no seguir, porque lo veía como muy cuesta arriba, y entonces no sabía qué iba a hacer con mi vida de repente. Fuerte. Y estaba en ese momento en el profesorado, el día que tenía que rendir natación, y yo sabía que yo no había aprendido a nadar mariposa, sabía que no había manera de que apruebe la materia. Y el profesor me dijo, seriamente, me dijo, con muchísimo criterio humano, ¿no? Un tipo mucho más allá, hay poca gente con esas características, pero el tipo muy vivo me dijo,
vos andás a la pileta, yo te espero en 10 minutos. Digo, pero mira, Pablo se llamaba el tipo. Digo, Pablo, yo la verdad es que a lo sumo nado crawl, vos ya me viste, pero pecho, mariposa, todo eso, soy un desastre, no lo pude practicar, lo practico, pero no tengo el tiempo. Me dice, vos en 10 minutos yo te quiero en la pileta, ¿viste? Bueno, a regañadientes fui, me tiré al agua, hice lo que pude, salí con la lengua afuera y el tipo me puso el 4. Que obviamente en los estándares de lo que es la natación no me decía tal vez el 4. Pero el tipo vio otra cosa, ¿me entendés? Vio un tipo de una edad más grande que la media de los que estudiaban educación física, que por ahí podía tener alguna posibilidad y que probablemente en un futuro no iba a agarrar un trabajo enseñándole natación al equipo olímpico de Nueva Zelanda, ¿me explico? Entonces, ahí es donde se aplica un criterio, de repente. Entonces, él me aprobó, yo aprobé esa materia, eso me permitió avanzar un año más y después no tuve ningún problema más en la carrera. Pero tal vez si no hubiese sucedido eso en ese momento y yo no me hubiese cruzado con esa persona, particularmente en ese momento, yo hubiese tomado otro camino, hubiese abandonado, no me hubiese presentado al natatorio ese día, me hubiese ido a mi casa y la carrera hubiese cortado ahí. Entonces, Wow, claro, sí. Lo que son las decisiones conscientes, ¿no? claro, exactamente. Pero por eso diferencio los dos tipos de decisiones y los dos tipos de momentos. El momento en el que yo decido, de repente, contra Against All Odds, como la canción de Phil Collins, estudiar educación física a una determinada edad, que es una decisión más propia, donde yo voy y tomo la decisión, y el otro momento en el cual dependés de ese criterio del otro que te dice, que de alguna manera te está diciendo yo te voy a dar una mano acá. Ahí aparece una mano del otro, ¿no? Y una concepción de, lo dijiste más o menos recién, pero una Sí. concepción de apuesta al futuro de la persona que tiene enfrente. Y no de bajar una vara ya preestablecida y decir, bueno, si no lo haces así vas a, listo, está fuera. Y si no, de apostar al futuro de la persona humanamente. Exactamente, porque en general es algo que sucede en la mayoría de las carreras. Las carreras están estructuradas de una manera, hoy estructuradas de una manera, y por ahí de acá a 10 años los programas cambian. Y por ahí, de hecho, los programas de educación física de repente en Europa son distintos, estudias otras cosas y los deportes se ven al final. Entonces acá nos encontramos ante un tipo que dijo, este pibe tiene ciertas cualidades por ahí en otro aspecto, y no le voy a cortar la carrera porque lo veo que si no viene se va y no va a volver más, porque no sabe hacer un estilo de natación. Entonces yo creo que agradezco haberme cruzado a ese muchacho, y eso me permitió seguir, y a partir de ahí seguí, y después no tuve ningún problema más en la carrera. Los problemas, alguna materia te costó más que otra, y a partir de ahí se me estructuró la vida para el lado de esta profesión, ¿no? Y yo empecé a seguir trabajando en ventas y demás, pero después empecé a conseguir más alumnos. Entonces, por un lado trabajaba en la venta, por otro lado conseguía alumnos, y fui volcando toda mi vida a conseguir más alumnos, a dedicarme más a esta carrera, y bueno, a partir de eso construí toda una vida relacionada a esta carrera, que me gusta. Hoy yo trabajo más que nada en fútbol, que es lo que me gusta, dirijo 2 equipos de fútbol de intercountry, y tengo un montón de alumnos de varias edades, y bueno, esa es mi forma de vida, pero el momento particular es ese, el momento en el que vos, por este motivo que yo te cuento, la vida por ahí podría haber tomado otro camino, completamente diferente. Excelente, Gus. ¿Algo más que quieras compartir? A modo general, el resumen que te hice es de lo que le puede pasar a una persona por estar. Yo, como para cerrártelo si querés, o para agregarte algo más de lo que es esto que vos hacés, que son momentos de vida. Yo lo que te contaba es que yo también trabajo vendiendo cosas, ¿no? Sí. Determinados productos y demás. Muy buena calidad. Sí, gracias. Sí. Y en la venta, lo que a mí lo que me dio la experiencia de relacionarme con la gente, yo soy un vendedor más de calle, vos lo sabés porque yo te conocí así. Lo que sucede con la venta, ahora te voy a decir por qué le encuentro relación con lo otro.
Sí. con lo que me pasó con natación, es lo siguiente. Hay veces que no tenés a dónde ir a vender, o es difícil encontrar un lugar para el que es yo soy un vendedor de calle, voy, encuentro clientes, ahora por ahí esto era en una época, ahora con Mercado Libre y demás, las modalidades de venta pueden haber cambiado de repente, pero no deja de existir la idea de que las ventas las tenés que generar vos, los movimientos los que tenés que generar vos. Entonces yo siempre me di cuenta en la vida que mantuve como un lema, que es que en los lugares hay que estar. Y siempre pensé, cuando no tenía ganas de salir a vender, porque no sabía, digo, ¿para qué voy a ir si no tengo por ahí demasiados productos en este momento? Porque no tenía stock de algo, no tenía producto. Entonces era o quedarme en mi casa o ir a algún lugar, a algún club donde vendía, a algún lugar, y ver qué pasa, y estar. Por más que no tenga una cita con alguien o que nadie me haya pedido algo, y vos te dabas cuenta que por ahí vos ibas ese día y no llevabas 50 productos, llevabas 3 productos, y por ahí la gente en ese momento tiene la necesidad de comprar algo por lo que fuera que lo necesita, y vos estás ahí. Y si no estás, no pasa nada, ¿me entendés? Y muchas veces me pasaba que estando en los lugares, vendía eso que tenía y después esa venta te genera otra porque alguien te recomienda a otro, y en los lugares en definitiva hay que estar. De la misma manera que en ese momento en el profesorado, cuando yo tenía que rendir natación, en vez de irme a mi casa, tuve la ayuda de repente de esta persona que me dijo: quédate, nos vemos en el natatorio. Y bueno, evidentemente en los lugares hay que estar porque a partir de ahí es donde pasan las cosas. Más o menos como para juntarte las dos actividades y de repente redondear una idea de lo que significa los momentos, el presente y estar en los lugares. Gracias, Gus. Gracias a vos, Dami.